Bien, muy pero muy buenas noches, señor Sebastiano Di Filippo. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Estás escuchando el programa? Perfectamente. La primera aclaración, sin embargo, es que el apellido es De Filippi. Ah, De Filippi, correcto, me equivoqué yo. Plurale, no singolare. El que habló es Arturo Riquelme. Muy bien. Bueno, Saludos también Y para de él. ahí es plural. Es bien italiano, ¿cierto? Así es, más italiano imposible. ¿De qué zona? A ver, por parte paterna del Piemonte y por parte materna del Véneto. Ah, andamos. Y bueno, estamos en el norte. Bien. Así es. A ver, ante todo, ¿nos puedes dar, yo lo tengo anotado acá, pero para no meter la pata, el título del nuevo libro que estás por editar? ¿Cómo no? El título es La ciudad de la llama azul, luces y sombras sobre el cerro Uritorco. Editorial Biblos, sale en el próximo mes de octubre. Bien. ¿Cuánto tiempo te llevó compaginar la información que seguramente debe ser muy fascinante que está dentro del libro? Casi nada, 25 años. Ajá. ¿Quiere decir que vos estuviste muchas veces en Uritorco? Sí, por supuesto. Estoy ligado a la zona por un tema familiar. Mi abuela materna vivió unos cuantos años, sus últimos años, cerca de Capilla del Monte, así que ya desde preadolescente tenía por costumbre visitar la zona y caminarla, así que es un interés que surgió muy tempranamente. Te digo, con nosotros está nuestra compañera y hermana de equipo, Nani Luminarias, que ha ido muchas veces al Uritorco y seguramente tiene alguna preguntita para hacer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Sí, en realidad es más o menos como dice Guille, yo soy rosarina, he nacido acá, pero bueno, mi segundo hogar es Capilla del Monte. Y también hace aproximadamente 35 años que voy y vengo de Capilla del Monte acá a Rosario y soy contactada con seres de luz de allí de Capilla. Llevo personas, todos sin fines de lucro, hago contactismo en los tiempos que ellos me dicen, con exactitud las noches, los días y las horas, y bueno, y llevo a las personas para que puedan ver y contactarse con ellos. Pero... Esta es una historia fascinante y además una muy interesante coincidencia, porque toda esta historia empezó con un rosarino. Ah, no me Allá, digas. Pero por supuesto, allá por 1983... el que comenzó toda esta historia del contactismo en Capilla del Monte fue Ángel Cristo Coblani, que era un rosarino. Sí, bueno, el tema de Ángel, muchos dicen también que ha venido de Grecia, que los padres eran de allá. Es información incorrecta. No, pero es real, yo también creo que él era rosarino, sí. No, pero va más allá de la creencia. Yo he tenido oportunidad inclusive de ver la documentación. Él realmente nació en Rosario. Bien, ¿y qué tenés para contarnos? Bueno, a ver, es un libro un tanto nuevo en su tipología dentro de este tema, porque es un libro prácticamente dedicado en forma exclusiva a los hechos históricos. Es un libro que ha rastreado justamente el nacimiento, la vida y la obra de Ángel Cristo Coblani, que es este personaje tan particular que inició toda esta historia que hoy está tan difundida. Es un trabajo, como digo, que me insumió muchísimo tiempo, de cierta longitud, es un libro que supera las 250 páginas y se vertebra en torno a la biografía de este personaje tan particular, de quien se dicen tantas cosas que no se corresponden necesariamente con la realidad. Entonces, la intención del libro es un poquito restablecer los hechos históricos que fueron muy difíciles realmente de reconstruir, pero bueno, luego de tantos años lo hemos logrado, y entonces el libro se vertebra en torno a la vida de este personaje tan fantástico. Y ahí hablas de la ciudad luz, ¿sería la ciudad de Erx? Claro, por supuesto, ¿no? En el 83, con la Coblani se empieza esta saga fascinante que es la de esta ciudad, podemos llamarla, que él denominaba Erx, o la ciudad de la llama azul, de ahí el título del libro, ¿no? ¿Y qué tenés para decirnos acerca de los portales de la ciudad de la Flama Azul?
Nada, porque no es un libro que se dedique a cuestiones, digamos, que tengan que ver con la doctrina o con la creencia. Repito, es un libro de investigación periodística histórica. No viene bárbaro esto, escúchame. Sí, claro, por eso digo que es un tipo de libro distinto, ¿no? Sí. Porque la mayor parte de la literatura que existe sobre el tema es más que nada de tipo doctrinario, fideístico, digamos. Este es un libro que simplemente, o mejor dicho, nada simplemente, pero tiene como único objetivo presentar ordenadamente los hechos que a veces se han difuminado, exagerado, deformado, o que lisa y llanamente se desconocen, como por ejemplo por dónde transcurrió su juventud a Kovlanis, dónde estudió, con quién estudió, en fin, toda una serie de hechos que tienen después mucha injerencia en cómo surge la historia de Erx. Claro, no es tanto para hablar de la fenomenología del ser uritorco, sino para hablar sobre las investigaciones. Es un libro de investigación sobre una persona, un personaje muy cuestionado, muy aceptado, muy negado por mucha gente, ¿no? Absolutamente, no es un libro de opinión, no es un libro que empuje hacia una tesis o una teoría o una hipótesis, es un libro simplemente que describe cosas y cuenta cosas. Naturalmente que al tomar contacto con todos estos hechos que se desconocen hasta el día de hoy, el lector después podrá tomar naturalmente sus decisiones o tener sus conclusiones. Solamente digamos lo que puede llegar a tener un interés fenoménico o fenomenológico, para decirlo mejor, es que se describen con todo detalle las ceremonias que llevaba a cabo Kovlanis, se dice exactamente qué hacía, cómo lo hacía, dónde lo hacía, a qué hora, hacia dónde miraba, qué se veía. Eso está señalado con pelos y señales. ¿Cómo era el nombre que tenía Kovlanis? ¿Lo nombrás? Se llamaba Ángel Cristo. Ángel Cristo. No, el nombre, Saruma, pero bueno... sí, nosotros le decimos el maestro Saruma, le llamamos así, e inclusive cantamos los mantras en Irdin, que él lo dejó en sus cuadernos, ¿verdad? Ahora, claro, yo te pregunto... cuadernos y grabaciones también de audio. Exacto, las grabaciones de audio con su voz. Va a ser interesante. Es importante, ¿sí? Ahora, ¿te puedo hacer una consultita? Por supuesto. ¿Cuáles son los estudios que él tenía? Es un poco difícil de resumirlo, pero a ver, lo importante es que él no era médico, él solía presentarse como doctor en medicina, eso no se corresponde con la realidad. Él cursó estudios, digamos, escolares. Si no recuerdo mal, ahora no tengo mis apuntes a mano, pero creo que tampoco terminó la secundaria. Él tenía un talento, digamos, para la curación. Y tuvo algunos maestros, algunos referentes, y tomó contacto con algunos libros, y después, bueno, realizó muchas prácticas desde su juventud, pero no era médico, era un extraordinario sanador que no era médico. Es un mito que dicen que estudió en el Tíbet. Yo fui alumno del hijo, Miguel Ángel, que era locutor. En la escuela de locución acá en Rosario yo lo conocí al hijo. Claro, un excelente periodista muy conocido. Sí, que tenía el programa Los Notables. Sí. Exactamente, así es. Pero ¿es un mito o no que estuvo en el Tíbet? Porque por ahí, así como se le decía doctor sin que lo fuera... No, pero se lo decían por el respeto que le tenían. Bueno. No exactamente, él se presentaba como doctor en medicina, inclusive lo imprimía en sus tarjetas personales, de las cuales yo tengo una copia. ¿Lo tenía en las tarjetas? Sí, lo ponía en las tarjetas y en su consultorio y demás. Él presentaba de sí mismo, contaba de sí mismo una historia en relación a su nacimiento, sus estudios y su juventud que no se correspondía con la realidad. ¿Por qué razón lo hacía? Lo ignoro, porque la verdad que al investigar y al descubrir su vida real, uno descubre que su vida real era tanto o más interesante y apasionante que lo que él contaba de sí mismo. Pero no era médico, no era griego, no había estado en el Tíbet, nada de todo ello se corresponde con la realidad. Bueno, pero eso también puede ser algunas cosas que le ha agregado la gente, ¿no es cierto? No, perdón, algunas de él, yo entiendo, lo estoy escuchando. No se pisen. Algunas cosas la ha hecho él, las ha agregado, y otras también corresponden al público. Las que hemos mencionado hasta ahora las decía él en forma explícita. Las decía él, bien. Otra preguntita que te quiero hacer, es muy raro toda esta historia de su muerte. Así es. Claro, eso es lo más enigmático. Muy misterioso. O sea, sí, ¿no? es muy misterioso. Pero... ¿Vos nos podés decir algo respecto a eso? Sí,
Se puede decir algo, digamos, se ha hecho un misterio de esto esencialmente porque hay más de una causa, y la causa principal tiene que ver con gente que por entonces era muy poderosa, desde el punto de vista político. Claro, bueno, desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Entonces también esa es la razón por la cual inmediatamente se bajó un velo sobre el tema. No se quiso investigar, o cuando se quiso investigar hubo situaciones engorrosas. No sé si ustedes saben, pero cuando Miguel Ángel Acoglani quiso averiguar al respecto fue amenazado de muerte. Sí, lo sabemos. Sí. Bueno, entonces de allí deriva un poquito el misterio. El asesinato de este hombre obedece, entre otras cosas, también a razones que tienen que ver con el poder político y con el poder económico. Esa es la razón por la cual fue tan difícil tener información certera sobre los hechos, ¿no? Él hace comentarios también sobre Guillermo Terrera. Sí, aparentemente estaban peleados. Sí, a ver, el libro al tratar de explicar la vida de Acoglani en forma cronológica, tiene que hacer también referencia a Terrera y a Triguerini, los principales interlocutores de Acoglani. Además con el tema del nazismo. El tema del nazismo. Sí, todo. Está todo relatado en orden cronológico. Bueno, con Terrera tuvo una relación breve, de 1 año y medio escaso, un poquito tormentosa. Al principio pintaba mejor de lo que realmente luego fue, y luego no se hablaron más. Claro, no se hablaron más porque Ángel decía que él era el maestro Saruma, y bueno, por otras cosas más pueden ser, ¿no? Y Terrera decía que no, que él conocía a Saruma y que no era Acoglani. Terminaron peleándose, claro. Entonces Terrera le retiró todo. Con su librito. No, y Terrera ya tenía un grupo de personas con los que se reunía. Sí, tiene que ver más con eso último, ¿no? Eran 2 grupos separados, cada uno con su maestro, y eso generalmente puede producir alguna colisión, algún problema de ego, algún reclamo, y por supuesto también desacuerdos doctrinarios, ¿no? Sebastiano, te quiero hacer una pregunta y ya vamos a ir cerrando. Seguramente conociste a una de las personas que yo conocí y que me ayudó mucho en los primeros viajes que yo hice a Capilla del Monte, que es el que manejaba la boletería de la empresa de ómnibus Hablo, que se llamaba Jorge Vázquez. ¿Lo conociste a Jorge Vázquez? Me parece que no, por lo menos ese nombre no lo registro. Pero sí a Jorge Suárez. Sí, por Suárez, supuesto, sí, claro. Y a su señora Luz. Mariluz. Claro que sí. Toda una onda ahí Luz también, López. Sí, por supuesto, yo lo traté a ambos, y de hecho hace una semana nada más hice una nota con Luz Mari sobre el libro. Luz Mari, sí. ¿Para qué fecha entonces, en el mes de octubre, se edita el libro? Así es, en breve tendremos la fecha exacta. En octubre es un lanzamiento no solamente nacional, sino también en los demás países de habla hispana, por la editorial Biblos de Buenos Aires, que es un sello muy prestigioso y muy interesante, con un catálogo realmente muy amplio. ¿Vas a venir a Rosario? Esa es la idea. Apenas tengamos la fecha exacta de salida, vamos a programar, además de un par de presentaciones en Buenos Aires, una presentación en Rosario, entre otras cosas por ser la patria del protagonista del libro. Sí. De hecho, este programa está a disposición de tuya para hacer difusión, para hacer como no, encantado. Estaremos en contacto entonces. Agradecemos al investigador Encalada también, muy amigo nuestro, de la época de la FAESE, de años atrás. Sí, un gran apasionado de los temas relacionados con el Uritorco. Seguramente lo conociste a Pedro Romagnó, que mucha otra gente, ¿no? Por supuesto, sí. He tenido oportunidad. A ver, este libro se basa sobre unas 200 fuentes aproximadamente, entre contactos personales con personas, por supuesto, y fuentes bibliográficas. Así que sí, he hablado prácticamente con todos los que tienen que ver con este tema a lo largo de los años. ¿Qué te impulsó a elegirlo como tema a Acoglani? A ver, esto meritaría una respuesta un poco larga, pero digamos que yo, siendo un preadolescente, tuve la oportunidad fantástica de conocer y de hablar largamente a solas con don Ramón Verón, que era el dueño de los terrones. Ramón Verón, yo lo conocí, sí. Claro, que es el paraje emblemático donde Acoglani hacía sus ceremonias, ¿no? Cuando yo era un preadolescente fuimos con mis padres a conocerlo porque don Ramón era amigo de mi abuela,
Y pasó una cosa singular. Don Ramón le pidió a mis padres y a mi hermana que se retiraran, que fueran a pasear entre las plantas, entre el verde, y se quedó conmigo, que era poco más que un niño, para mostrarme cosas, explicarme cosas y hablarme de Acoglanis. Así que eso fue una especie de bautismo de fuego, y a partir de allí fue imposible detenerme en mi interés sobre el tema. Fantástico. Sebastiano Di Filippo, muchas gracias por esta... Filippi. ¿Sabés qué significa, Filippi? ¿Sabés qué significa tu apellido? Y entre otras cosas, eso es la famosa ciudad de la batalla griega, ¿no? Cuando el fantasma le dice al emperador... También es el nombre del padre de Alejandro Magno, pero significa, en el caso tuyo, Filippi, que es plural, significa los que aman a los caballos. Viene de filo, claro, amor, claro. Hipo, caballo. Así que así es. los y que aman a los caballos. De origen griego, significa venerable y augusto, Sebastos. Bueno, muchísimas gracias, vamos a estar en conexión. Encantado, muchas gracias y buenas noches. Bueno, buenas noches. Seguí mirándonos, que ahora, dentro de un ratito, Nani Luminarias va a presentar un tema muy importante también. Por supuesto. Bueno, gracias. Muy buenas noches, Gracias. hasta pronto. Ahora sí, operador, adelante.